Emilio Álvarez y Casa nos concedió entrevista durante el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Habla acerca de temas relevantes de este fenómeno. A continuación la entrevista. Para notivallarta.com informó Pedro Castillo. México es anfitrión de un evento de la mayor importancia, déjenme decírselo así, los ojos del mundo están puestos en México. Tenemos por primera vez en América esta reunión del Foro Mundial de Migración y Desarrollo. Se trata de un encuentro internacional donde se dan cita en Puerto Vallarta, primero actores de sociedad civil, 2 días, vienen personas de más de 80 países, de distinto tipo, defensores de migrantes, académicos, trabajadores, redes de organizaciones civiles, y los 2 últimos días vienen representantes de gobiernos. Por primera vez en un foro de sociedad civil estará presente un jefe de Estado, viene el presidente Calderón en su calidad de jefe de Estado el día de mañana, hoy ha estado su esposa, la primera dama, inaugurando, y sienta un precedente importante porque en las reuniones anteriores, en Bruselas, en Bélgica, en Manila, en Filipinas y en Atenas, en Grecia, no se había dado. Esperamos que la reunión en Puerto Vallarta sea una oportunidad no solo para discutir a nivel internacional, sino que avance el tema en México. México, como se ha dicho, es un país de origen, va mucha gente de México de migrante a Estados Unidos, hay un país de destino, viene mucha gente acá y hay un país de flujo, y sobre todo centroamericanos, y la verdad de las cosas es que lo que esperamos es que haya una toma de conciencia del drama de los migrantes. La matanza en Tamaulipas es un hecho que nos indigna, que nos duele, que nos conmueve profundamente y debe llamar a la reflexión a la sociedad y al gobierno para cambiar el trato a los migrantes. No solo esperaríamos una disculpa sincera, sino una garantía de no repetición, porque si México quiere tener autoridad moral en el mundo y reclamar a los gobiernos de Estados Unidos que respete los derechos humanos de las y los mexicanos allá, tenemos que poner el ejemplo en casa, tenemos que poner el ejemplo no criminalizando a los migrantes, no penalizando, abrir los brazos y acompañar como quisiéramos que trataran a los mexicanos en Estados Unidos. Este foro es una oportunidad para que México recupere ese liderazgo y ayude de manera eficaz a que los migrantes en todo el mundo sean tratados bien y sean respetados, y sobre todo que tengan trabajos dignos, no se den condiciones de sobreexplotación. Lamentablemente, don Emilio, pues vivimos en un país en donde las mordidas, la corrupción está presente, y lamentablemente en ese sentido se afecta mucho al migrante. ¿Cómo combatir desde la sociedad civil el hecho de la corrupción para que no afecten tanto a los migrantes que vienen del sur, tanto a los mexicanos que van para el norte? Uno de los grandes problemas de la agenda de migración es que no es que se violen los derechos humanos por acción, sino por omisión. Cuando la justicia no trabaja, entonces el código es la impunidad, y eso es una oportunidad para los chacales, para quienes al amparo de la violación de la ley abusan de quienes están en una situación de mayor debilidad. Hay pocas gentes en una condición de tal desprotección como un migrante. No tienen familia, no tienen dinero, no tienen a quién acudir, no tienen qué comer, vienen causados, vienen a veces heridos, mujeres que han sido maltratadas sexualmente y no hay ni quien las proteja. Por eso es tan importante que el Estado mexicano genere redes y alianzas con la sociedad civil, no solo de albergues y protección, sino que genere un nuevo enfoque. Mire, para darle un ejemplo de por qué no se entiende el problema, si usted revisa el área responsable en Gobernación, es la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Solo les faltó poner y servicios conexos. ¿Me explico? O sea, se necesita un entendimiento de Estado distinto, se necesita una política pública distinta, se necesita que el Congreso de la Unión legisle en materia de migración, de manera que se entienda que los migrantes viajan con sus derechos, que se respete su dignidad, como queremos que pase en Estados Unidos. Es decir, se genera una ley para entender que el flujo migratorio en nuestro país es solo de paso y que tengamos condición de protección. Eso tiene que hacerse por ley, no basta la buena voluntad. Reconozco y sé que México ha hecho cosas valiosas a nivel internacional. Reconozco y sé que México en Naciones Unidas es una de las voces líderes. Reconozco y sé lo que ha hecho la esposa del presidente, las preocupaciones del presidente, pero eso no es suficiente. Se necesita una política de Estado que tenga en su centro los derechos humanos. Respecto a esto, y por último, don Emilio, durante estas jornadas, todas las voces que se van a escuchar por parte de la sociedad civil
cómo darle seguimiento, o más bien que el gobierno le dé seguimiento a esto, que no se quede nada más en los discursos, que sino más bien se dé realidad todo esto que se está proponiendo. Mire, hay 3 tipos de logros con estas reuniones. La primera y más importante es que se hacen interconexiones y redes sociales y hay espacios para avanzar en agendas de manera muy significativa. Por ejemplo, habrá reuniones de las redes africanas que no se pueden reunir porque África es tan grande que cuesta mucho dinero. Habrá reuniones para intercambiar experiencias. Por ejemplo, mañana vamos a conocer un proyecto de cómo se puede defender con mensajes celulares a los migrantes. Es un proyecto de Filipinas. Hay unas redes que se trabajan entre Marruecos y Alemania que generan mecanismos de protección. Habrá inclusive espacios que se pueden retomar de otros espacios. Entonces diría, el primer gran resultado es el aprendizaje y la generación de las redes. El segundo aprendizaje es que son reuniones, permítame decirlo así, como de 1 y 10. O sea, es un espacio, por ejemplo, para presionar a los gobiernos para que cumplan sus compromisos internacionales. Por ejemplo, la Convención de los Trabajadores de los Migrantes. Solo lo han firmado países expulsores, no lo han firmado países receptores. Bueno, si quieren ser países democráticos, en congruencia, que firmen los instrumentos de Naciones Unidas. Y tercero, la migración es una agenda de mucho conflicto. Porque para los gobiernos solo los ciudadanos tienen derechos. Para la sociedad civil son las personas las que tienen derechos. No es un juego de palabras, son conceptos distintos. Entonces se trata de que por aproximaciones sucesivas tengamos condición de tener un mismo entendimiento. ¿Cuál es el horizonte? Que en 2013 lleguemos a Naciones Unidas con mayores estándares de protección a los migrantes.